entonces la grabación. Bueno, vamos entonces a dar comienzo. Estamos en la sesión 2.2. Es una mesa correspondiente al segundo eje de las jornadas de la JFI, que ya estamos en el último día. El nombre de esta mesa es Procesos Cognitivos y Modulaciones. Como comentábamos, tenemos 5 trabajos y que vamos a estar un poquito invertidos en el orden, pero ahora vamos a ir mencionando uno a uno. Si les parece bien la dinámica, la idea sería que cada quien haga sus presentaciones y guardemos preguntas para el final, para hacer como una especie de debate, discusión. ¿Sí? Podemos ir dejando las preguntas anotadas en el chat conforme se vayan surgiendo y quedan ahí, las retomamos al final. ¿Sí? O si no, las van escribiendo y las guardan y las dicen oralmente al final, como prefieran. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esto? Muy bien. Entonces, Flor, si querés, puedes empezar a presentar los trabajos. Te dejo a ti. Dale, bueno, buenísimo. Bueno, si les parece, empezamos con el primer trabajo de la mañana. Es un trabajo que realizaron Verónica Díaz Abraham, Franco Ruggeri, Fabio Schifres y Nadia Hustel, que se llama La improvisación musical, un fenómeno complejo que permite modular la memoria. Lo va a presentar Verónica, que cuando aparezca te escucha. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Voy a compartir mi PowerPoint. Un segundito. Bien, ¿lo están viendo? ¿Si me pueden confirmar? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien decía, mi nombre es Verónica. Ese trabajo que voy a presentar es sobre un estudio sobre improvisación musical. Primero, ahí va. Primero quiero contextualizar un poco este trabajo. Nosotros trabajamos en el laboratorio LINC, donde se investigan diferentes intervenciones, estrategias mentales para modificar nuestras funciones cognitivas. Dentro del laboratorio hay una línea en particular que se dedica a la música, y dentro de esta línea de música existen estudios que abordan el tema de cuál es el efecto modulatorio de las intervenciones que se basan en actividades musicales. Ahora bien, dentro de la música las posibilidades son muchísimas, entonces nosotros nos focalizamos desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, utilizamos aquellas intervenciones que son implementadas durante un momento particular de un desempeño cognitivo, es decir, las implementamos en una única vez y de tal forma se llaman intervenciones de tipo focales. Y por otra parte, trabajamos con aquellas actividades que implican una producción musical, no solamente una escucha, sino también una respuesta a partir de lo que se escucha, focalizándonos en aquellas producciones que implican la creatividad. Por eso trabajamos con improvisaciones musicales. Una aclaración más es que nosotras trabajamos desde la perspectiva de la musicoterapia, donde la improvisación musical presenta una flexibilidad ideal que nos permite a nosotros proponerlas e implementarlos en la población general, independientemente de los conocimientos musicales de las personas. Es decir, que está más vinculado a una actividad lúdica de exploración que hacia la atención de aspectos formales musicales o a cuestiones estéticas musicales. Entonces, como les decía, el laboratorio se encarga del estudio de la modulación de diferentes funciones cognitivas. En mi caso particular me dedico a memoria. La memoria entendida como una función que nos permite almacenar información a través de una serie de fases que van desde la adquisición de información, una posterior consolidación, para almacenar esa información y que luego esté disponible para ser evocada, recuperada con un objetivo en particular. Lo que sabemos, lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que cuando uno interviene en alguna de las fases de la memoria, logramos modificar el recuerdo, lo que se conoce como modulación de la memoria. En este sentido, nosotros trabajamos implementando las actividades, las intervenciones basadas en música. Como les decía, nosotros trabajamos con improvisación musical, la implementamos luego de una adquisición de información, es decir, las personas aprenden y acto seguido les proponemos realizar una actividad musical. Entonces, les decía que el foco principal de nuestros trabajos es la improvisación y siempre trabajamos con controles. Entonces,
de modo resumido, les cuento que las actividades, estas intervenciones basadas en música, duran 3 minutos. Durante estos minutos nosotros ofrecemos un setting musical, que es el que ustedes pueden ver en la fotografía. Les proponemos a los participantes elegir un instrumento. También habilitamos el uso de la voz, el uso del cuerpo, y la investigadora lo que hace es reproducir este patrón rítmico que vemos aquí abajo, y se repite constantemente durante 3 minutos, lo que sirve como una base. La consigna, en el caso de la improvisación musical, es que a medida que vayan escuchando este patrón rítmico, se sumen a la producción grupal. Nosotros siempre trabajamos en grupo, realizando algo con sus instrumentos, con la voz o con el cuerpo, de forma novedosa, y escuchando lo que está realizando el compañero. En el caso de la imitación rítmica, que es nuestro control pasivo, las consignas son muy parecidas, le habilitamos el uso de los instrumentos, uso de voz, uso del cuerpo. La investigadora también produce el mismo patrón rítmico. La diferencia es que la consigna en este caso es que escuchen el patrón y que lo imiten. Y finalmente tenemos un control, que es el control pasivo, donde las personas permanecen en silencio durante los 3 minutos. Entonces lo que encontramos es que, de forma general, no me quiero meter en detalles sobre esto, que aquellas personas que realizan una improvisación luego de adquirir información tienen potenciada su memoria de largo y corto plazo, ¿sí? En comparación especialmente con la imitación rítmica. Este es un resultado que encontramos en diferentes poblaciones, tanto en niñas como adultos mayores, adultos jóvenes. Ahora bien, cuando tratamos de indagar, discutir nuestros resultados y identificar cuál es la causa modulatoria de la improvisación musical, tenemos diferentes ideas, hipótesis que nos permiten justificar los resultados. Son ideas que van desde mecanismos sinápticos, mecanismos neuroquímicos, la activación neuronal que se da cuando una persona está realizando un acto creativo, la inducción emocional, que sabemos que la emoción es un gran modulador de la consolidación de la memoria. Sin embargo, la improvisación en general, y tomando los aspectos que nosotros trabajamos, ya que nosotros trabajamos las personas trabajan en grupos de entre 10 y 12 personas, improvisan juntos. En este sentido, la improvisación es un fenómeno complejo y multidimensional. Entonces, nuestro objetivo fue empezar a indagar, a investigar qué otros aspectos estarían presentes durante la improvisación musical que también nos permitirían explicar nuestros resultados sobre modulación de la memoria. Para ello, lo que hicimos fue analizar estas producciones de improvisación y de reproducción, teniendo en cuenta interacciones sonoros-musicales e interacciones sociales. Ese es el foco del presente estudio, que lo realizamos junto con la colaboración de Franco, un estudiante de musicoterapia. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer en este estudio es realizar la interacción entre los participantes, comparando las producciones de improvisación versus las de imitación rítmica. Comparamos improvisaciones de adultos mayores contra reproducciones, imitaciones de adultos mayores y también de adultos jóvenes. Como les decía anteriormente, todas las experiencias musicales, todas las intervenciones duran 3 minutos. Para los fines de este trabajo, lo que nosotros hicimos fue dividir cada uno de los videos en 3 fragmentos de 1 minuto diferente para poder analizar el comportamiento de los participantes. Entonces, luego de una primera observación, creamos categorías analíticas que nos permitían abordar aspectos de la interacción musical y social. Para ello contamos con la categoría de contacto visual. Analizamos si el contacto visual era hacia la investigadora o hacia compañeros. El movimiento corporal, si había un movimiento por el uso del instrumento, o había otros tipos de movimientos como movimientos libres por el espacio, porque si recuerdan, la consigna de usar el cuerpo estaba dentro de las indicaciones. Tipo de producción, si era una producción grupal, en subgrupos o individual.
si aparecía una interacción musical en sucesión, lo que nosotros interpretamos como también una especie de pregunta y respuesta desde lo musical, o si era una interacción en simultáneo. También observamos la presencia y ausencia de aspectos verbales, como son el uso de la voz o la presencia de risas, y la ausencia o presencia de roles que lideran la producción musical. Entonces, sobre los resultados, primero les voy a mostrar los resultados de las producciones de los adultos mayores y después la de los adultos jóvenes. En este primer gráfico, para poder orientarnos, tenemos en las barras blancas tenemos aquellos grupos que realizaron una improvisación musical, y en las barras grises los que realizaron una imitación rítmica. Y en todos los gráficos que les voy a mostrar, tenemos en el eje vertical, tenemos el promedio de aparición de esa conducta. Entonces, en este caso, en el caso del contacto visual, lo que encontramos es que los que están imitando el patrón rítmico presentan mayores contactos visuales hacia la investigadora, mientras que los que están improvisando presentan mayores contactos hacia compañeros. En cuanto a los movimientos corporales, encontramos que los que improvisan realizan más movimientos libres por el espacio que los que imitan. Y en cuanto al tipo de producción, encontramos que los que están improvisando realizan una producción más grupal o en subgrupos, mientras que los que están imitando es una producción más individual. Por otra parte, en cuanto a la interacción, vemos que los que improvisan realizan estas interacciones de sucesión que yo les comentaba, que son interpretados por nosotros por una especie de preguntas y respuestas desde lo musical. En aspectos verbales, los que improvisan hacen más uso de la palabra, y ahí se observaron más risas que en las imitaciones. Y finalmente, tenemos que en las improvisaciones musicales existen más líderes que están, personas que están liderando la improvisación en comparación con la imitación. Un dato más sobre esto, aquí les presento todos los gráficos, ¿sí? O sea, todas las 6 variables, pero aquí hay un aspecto que a nosotros nos llamó la atención y nos pareció relevante, que es la dinámica y la evolución de los comportamientos a lo largo del tiempo, en las improvisaciones. Yo les decía que nosotros fragmentamos cada uno de los videos en 3 minutos, y podemos ver cómo se van desenvolviendo estas conductas a lo largo del tiempo. Entonces, si nos focalizamos en los improvisadores, encontramos que a medida que va disminuyendo el contacto hacia la investigadora, va aumentando el contacto hacia a las compañeras, mientras que va aumentando la producción del grupo en su totalidad, va disminuyendo la producción individual. Van haciendo menos uso de la palabra a lo largo del tiempo, y va aumentando la presencia de risas. Lo que también aumenta es la presencia de personas que están liderando la improvisación musical. En cuanto a los jóvenes, si volvemos a las primeras categorías, en cuanto al contacto visual, volvemos a encontrar lo mismo. Hay mayores contactos visuales hacia compañeros por parte de los que improvisan, y los que imitan tienen su visión hacia la investigadora. Sobre el movimiento corporal, podemos encontrar que se desplazan más por el espacio que los que están imitando. Y en cuanto al tipo de producción, también los que improvisan realizan una producción más en grupo, en subgrupos, en comparación con los que están imitando, que la producción es de tipo individual. Sobre la interacción musical, también los improvisadores realizan interacciones en sucesión, más que los que imitan. No encontramos diferencias en cuanto al uso de la palabra, pero sí mayor presencia de la risa, y volvemos también a tener mayor presencia de roles que lideran la improvisación musical. Nuevamente les presento el continuo de las 6 categorías para que podamos ver la evolución a lo largo de los 3 minutos. Aquí también encontramos que aumenta a lo largo del tiempo
el contacto visual hacia los compañeros, aumenta la producción en grupos, mientras que disminuye la individual. Si nos focalizamos solamente en los improvisadores, vemos que aumenta el uso de la palabra, también aumenta la presencia de risas, y aumenta a lo largo del tiempo la presencia de roles que lideran la improvisación musical. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados que obtuvimos, algunas consideraciones finales sobre este trabajo. Los improvisadores, tanto jóvenes como adultos mayores, presentaron un mayor involucramiento musical cuando les propusimos crear algo novedoso, original, en conjunto. A comparación de la reproducción o la imitación rítmica, donde debían imitar un fragmento. Entonces, la improvisación en general, y desde la forma en que nosotros trabajamos, es considerada como un acto social en sí mismo, involucra la contribución entre 2 y más personas, en este caso era entre 10 y 12 personas, cada una escuchando, interpretando y respondiendo a lo que va diciendo el compañero, momento a momento y de forma espontánea. Entonces, una de las ideas que nosotros manejamos es que esta interacción que está ocurriendo desde lo social, desde lo musical, podría generar un estado emocional que modularía la fase de consolidación de la memoria. Entonces, para cerrar, además de darnos datos sobre me imagino que están todos escuchando el martillo, no sé, la virtualidad. Bueno, además de darnos datos sobre, para explicar, ¿no?, la capacidad modulatoria que tiene la improvisación sobre la consolidación de la memoria, este estudio nos pareció muy interesante porque nos permite empezar a pensar y abordar el tema de las interacciones sociales humanas, en este caso investigándolas a través de las experiencias musicales. Así que antes de que sea más invasivo el ruido, agradezco la atención y dejo de compartir. Muchas gracias. Bueno, gracias Verónica por tu trabajo, por tus aportes. Y si les parece, continuamos con el segundo trabajo. Se llama Aprendizaje musical y modulación de funciones cognitivas de niños en edad preescolar. Es un trabajo realizado por María Angélica Benítez, Verónica Díaz Abraham, Fabio Schifres y Nadia Justel, y lo va a presentar María Angélica Benítez, que le cedo la palabra a ella. Muy bien, buen día, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Yo me llamo María. El trabajo que voy a presentar forma parte del mismo. ¿Se salió la pantalla? ¿Puede ser? Sí, se dejó de compartir. Me aparece que un anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. ¿Puede ser? Sí, ahí lo hablamos, en un minutito ya lo solucionamos. Estamos solucionando algunos problemas técnicos. Ok. Seguí sin la opción de compartir. Sí, pero sigo sin la opción. Pero si no la puedes hacer cojos a ella, ¿te parece? No, no puedo, solamente el anfitrión puede hacer eso. No, si no ya lo hubiera hecho. Confiamos,
pero no, necesito un segundito que lo resuelva el post. Están habiendo algunos problemas en la otra sesión y por eso reiniciamos algunas cosas. Y no puede, perdón, no puede ir contando María y después confiamos en tu palabra. Cuando todo se restablezca, es una fe, un salto de fe, María, y cuando todo se restablezca, ¿no? Muy científico. Bueno. Cuando todo se restablezca, compartirás o después lo compartirás en algún momento. Bueno, les cuento. No sé si les parece, si te sentís cómoda con esa opción. Sí, la parte de resultados va a ser, voy a tratar de contarla lo mejor que pueda sin los gráficos, pero sí. Pero quizás para esa parte ya se restableció todo, es un ratito para ir arrancando y darle tiempo a los chicos que solucionen las cuestiones técnicas. Dale. Bueno, arranco entonces. Igual, espérenme que me voy poniendo. No sé si les parece a las chicas, Vero, Flor, las que están moderando. Sí, por mí perfecto, Vero. Sí, por supuesto, o sea, depende si te sentís cómoda con eso. Yo ahora estoy hablando igual para eso, que me den la opción o me dan la opción de hacer co-host. Ok, empiezo y me avisan cuando puedo compartir y ahí vuelvo a... Dale, gracias. Como les contaba, no hay problema, cosas que pasan. Este trabajo se enmarca dentro del Laboratorio Interdisciplinario de Neurociencia Cognitiva. Nosotros pertenecemos al Centro de Estudios Multidisciplinarios en Sistemas Complejos y Ciencias del Cerebro, de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. Se realizó este trabajo forma parte de un conjunto de actividades que se realizaron con la cooperación y el intercambio de varias disciplinas. El link se encuentra conformado por médicos, doctores en psicología de la música, doctores en neurociencia, licenciados en psicología, licenciados en musicoterapia, y es gracias al aporte de cada uno de ellos que hoy puedo yo traerles este trabajo a la jornada. Como les contaba Vero recién, una de las temáticas que estudiamos en el laboratorio tiene que ver con la incidencia de ciertos factores ambientales en el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, numerosas investigaciones en el campo de la neurociencia dan cuenta de que las experiencias tempranas tienen efectos duraderos en el desarrollo. Dentro del cúmulo de factores ambientales que podrían afectar las trayectorias del desarrollo infantil, se ha estudiado la música, o más bien al entrenamiento musical. Los seres humanos nacemos con predisposición a percibir y a poder hacer música, a poder ejecutar música. Ahora bien, los estudios en el campo han dado cuenta de que el entrenamiento musical tiene la capacidad de estimular la plasticidad sináptica, por lo que este tipo de estimulación tiene consecuencias sobre la organización anátomo-funcional del cerebro. Muchos antecedentes en este campo también advierten que la música tiene efectos beneficiosos, o el quehacer musical tiene efectos beneficiosos en el desarrollo de diferentes habilidades, por lo que podría considerarse como un modulador de funciones cognitivas, como la memoria, como el lenguaje, como las habilidades espaciales. Sin embargo, los antecedentes suelen hablar de la música, ¿sí? De manera muy general, como si dentro de la música no existieran un sinnúmero de actividades diferentes. Por lo que nosotros nos comenzamos a preguntar si existirían modificaciones en funciones cognitivas específicas que se modularían según el tipo de entrenamiento, ¿sí? Según un tipo de entrenamiento específico. Por ese motivo diseñamos dos tipos de entrenamiento musical sistematizados, uno al que llamamos receptivo,
donde los niños perciben música y o sus elementos, como la duración, el timbre, la altura, y uno activo, donde los nenes no solamente aprenden a percibir elementos musicales, sino que a la vez aprenden a ejecutar un instrumento musical. En este caso, como trabajamos con chicos muy chiquititos, de 4 y 5 años, los nenes aprenden a ejecutar un instrumento de pequeña percusión. Además de estos programas, diseñamos uno que no estaba vinculado con la formación musical para poder utilizarlo como grupo control. En este grupo los infantes se dedicaron a la pintura. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es evaluar el efecto de un programa sistemático de aprendizaje musical, receptivo o activo, de 12 semanas, en la memoria, el lenguaje y las habilidades espaciales en infantes preescolares. Para realizar este proyecto, invitamos a jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires a participar, y 132 niños y niñas de 4 y 5 años formaron parte de este estudio. Todos ellos con un nivel socioeconómico bajo, y todos ellos provenientes de la zona sur de Buenos Aires. ¿Cuál fue el procedimiento que seguimos? En primer lugar, realizamos reuniones con los cuidadores, en las cuales les mostramos todos los procedimientos que íbamos a seguir y los materiales con los que íbamos a trabajar. Además, les informamos que todos nuestros protocolos están aprobados por un comité de ética. Aquellos que estuvieron de acuerdo firmaron un consentimiento informado. Además, cada infante nos dio su asentimiento antes de comenzar a trabajar. Posteriormente al consentimiento, cada infante realizó de manera individual las tareas de memoria, lenguaje y visoespacialidad antes de comenzar con los programas de estimulación. Posteriormente, los grupos comenzaron los tratamientos. Los grupos fueron asignados de manera aleatoria a entrenamiento receptivo, activo o control. Y luego de las 12 semanas de tratamiento, cada infante volvió a realizar las mismas pruebas utilizadas en la línea de base, es decir, antes de realizar los tratamientos. Bien, ¿qué utilizamos para evaluar estas funciones? En primer lugar, utilizamos un sistema internacional de imágenes afectivas, que básicamente es un pool de imágenes en el cual los chicos observan y le otorgan una valencia positiva, negativa o neutra, y un arousal, ¿sí? Un grado o nivel de activación. Además, con estas imágenes nosotros les preguntamos, para evaluar la memoria, la cantidad de imágenes que los chicos recuerdan, y les pedimos que reconozcan las imágenes que habían visto en un pool de imágenes nuevas, mezcladas las imágenes que habían visto con un pool de imágenes nuevas, y le pedimos que reconozcan las que habían visto. Esto se realiza de manera diferida y de manera inmediata, ¿sí? O inmediata y diferida. Perdón, María, te interrumpo un cachito. Entiendo que todavía no pueden compartir pantalla, ¿verdad? A ver. Confírmenmelo, porque yo sí no lo veo. Me aparece inhabilitado todavía. Inhabilitado. Les propongo lo siguiente, como para que sea más rica la presentación. Me estoy intentando comunicar con la gente de técnica, pero no estoy pudiendo en este momento, y para no desaprovechar las presentaciones, si quieren, me pueden mandar sus presentaciones de PowerPoint. Sé que no es lo ideal, pero me parece como la mejor solución de compromiso para poder ver algo de lo que nos está contando María y que después nos van a contar los compañeros, si les parece. Pues yo me quedo con las dudas, bueno, quiero ver lo que me está diciendo. Entonces, yo les había puesto fotos, audios. Me imagino, por eso digo, sé que no es la mejor solución, pero en vista de la situación en la que nos encontramos, quizás, si les parece bien, lo pueden mandar a la misma jornada de la JFI. Yo estoy ahí en el mail, la levanto en un cachito y comparto, me van indicando siguiente, 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 y tienen asistente. Vero, ¿querés que cortemos ahora y te enviamos las presentaciones, o sigo y envían las que continúan? Si querés, vos mandámela, yo ya empiezo a compartir, y mientras tanto yo voy descargando del mail
las de los compañeros, de Franco y la de Tomás. O si me las quieren mandar juntos. Ok. Ahí Perdón por los se les envío. inconvenientes. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué está pasando? Que justo ahí me pude conectar acá. ¿Necesitan? ¿Qué necesitan? No tenemos habilitada la opción de compartir pantalla. Pueden salir y yo les hago coanfitriones. Salí al general, A la sala general. a la sala general. Les pido entonces María, Franco, bueno, no sé quién iba a compartir, pero entiendo que Franco y Tomás salen un cachito que no se puede hacer co-host desde acá, y así tienen esas opciones. Contá, Vero, ¿dónde están? ¿En una sala VIP? ¿Ellos ahora? Están en el cielo del Zoom. No es donde entramos, es donde entramos en general. ¿Van a volver? Van a volver con privilegios, básicamente, con la cojostía. Pero por algún motivo no se puede hacer desde acá. Necesitan salir a la sala general, encontrarse ahí y volver. Ahora sí, perdón, no podíamos volver a unirnos acá, así que estuvimos un rato varados. Bueno, voy a fijar si puedo Los problemas compartir. técnicos. Sí. Ahí estoy compartiendo. Ahí va. Perfecto, sí. Muy Sí. bien. Bueno, lo que están viendo, ¿continúo? Sí, genial. Dale, A mí sí, sí. Vero. Listo, listo. Sí, bueno. Entonces, les venía contando de las IAPs. Esta es una nena haciendo el ejercicio de memoria. Les voy a pasar un pedacito de un audio. Sí, ¿Cuáles te acordás que vimos acá en la compu? el nene que estaba llorando, Ajá, la lámpara ajá, y también la casa que se rompe. ajá. ¿Cuál más? Y el... Entonces, Sí, ¿cuáles te acordás que vimos? Bien, bueno, un pedacito para que tengan una idea de cómo es el trabajo con los chicos. Lo que utilizamos también es la escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria,
¿sí? De esta batería utilizamos los subtest de cubos, información, vocabularios, adivinanzas, dibujos y rompecabezas. Los subtest de información, vocabulario, adivinanzas y dibujos los utilizamos para evaluar lenguaje, y cubos y rompecabezas para evaluar habilidades espaciales. ¿Sí? Un teléfono, ¿qué es un teléfono? Un teléfono es donde se llama Muy bien. y eso. ¿Y un paraguas? ¿Qué es un paraguas? Un paraguas te ayuda cuando vos, cuando está lloviendo. Muy bien. ¿Y una bicicleta? Bien. Y por último, para los chicos, que ahora, bueno, me volví al principio y se tildó. A mí me parece tildado, no sé si ustedes me siguen escuchando. Te escuchamos, pero figura la primera diapositiva. Ah, sí. Bueno, ahí está. Ahí va. Bueno, volvió solita. Bien, y para los chicos de 5 años utilizamos además la evaluación neuropsicológica infantil. De esta batería utilizamos los test de construcción con palitos, repetición y copia de figura compleja. ¿Sí? ¿Qué fuimos encontrando o qué encontramos? En primera instancia, lo súper importante es que en las evaluaciones pre-entrenamiento, tratamiento, no encontramos diferencias significativas entre los grupos. Sin embargo, sí encontramos algunos resultados interesantes en las medidas post, después de 12 semanas de haber sido entrenados en música. No les voy a presentar todos los resultados porque sería mucho, pero les voy a ir mostrando algunos. Acá lo que están viendo es los resultados en la prueba de memoria, específicamente en lo que tiene que ver con recuerdo libre diferido. Lo que ven en las barras es en la cantidad de imágenes recordadas por el tipo de imagen. Y en cada barra están representados los grupos. De este lado tenemos los chicos de 4 y de este lado los chicos de 5. Entrenamiento activo, receptivo y control. Están viendo el mouse, ¿no? Porque si no, bien. Lo que encontramos es que acá, esto nos llamó la atención, los chicos con entrenamiento receptivo de 4 años recuerdan muchísima cantidad de imágenes neutras, lo cual nos resultó muy extraño, porque como saben la bibliografía, en lo que tiene que ver con recuerdo de imágenes emocionales y neutras, lo que dice es que nosotros solemos recordar más imágenes emocionales que las neutras, y esto sí pasó con los chicos que tuvieron entrenamiento activo, ¿sí? Los chicos con entrenamiento musical activo recordaron mayor cantidad de imágenes emocionales, positivas y negativas, que los grupos controles. Esto pasó en ambas edades, ¿sí? Bien, ¿qué pasó en lenguaje? Yo acá solamente les muestro la prueba de vocabulario. Acá vemos el puntaje obtenido y en cada barra los grupos. 4 activo, receptivo y control, y 5 activo, receptivo, control. Lo que vemos es que los grupos con entrenamiento musical se desempeñan mejor en las tareas. Estos resultados se replicaron en todos los subtests de vocabulario que los grupos controles. No encontramos diferencias entre los grupos música, pero sí entre los músicos versus control. Y por último, en lo que tiene que ver con visoespacialidad, nosotros encontramos diferencias solamente en 2 de los 4 test. Nos llamó la atención que en los subtests que sí encontramos diferencias son los de la escala de inteligencia para preescolar y primaria, y no encontramos en los subtests de ENI. Estos resultados en rompecabezas y cubos replican los resultados del lenguaje. Los chicos con entrenamiento música recuerdan mejor que los controles para ambas edades. Sin embargo, no encontramos diferencias entre los grupos música. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones generales? En primer lugar, haciendo un repaso rápido, los infantes con entrenamiento activo recuerdan más imágenes con contenido emocional, y el grupo de 4 años formados con entrenamiento receptivo recordó más imágenes neutras. En lo que tiene que ver con lenguaje, los entrenamientos musicales mejoraron el desempeño de los nenes en esta área, en ambas edades evaluadas,
Y los infantes con entrenamiento activo y receptivo de 4 y 5 años se desempeñaron mejor en las tareas, en 2 de las tareas de visoespacialidad que los controles. Estos datos nos muestran que, al igual que algunos antecedentes en la bibliografía, el entrenamiento musical podría funcionar como un modulador de la memoria y el lenguaje de un infante en edad preescolar. Sin embargo, nos abren preguntas acerca de qué está pasando con las habilidades visoespaciales. ¿Por qué creemos que estos programas son relevantes? En primer lugar, porque la gran mayoría de los antecedentes en música evalúan músicos versus no músicos, y como les conté al principio, el realizar entrenamientos que sean diferenciados y sistematizados permiten aportar mayor especificidad al campo. Además, muchos de los antecedentes, la gran mayoría, utilizan niños pertenecientes a familias con nivel socioeconómico alto, porque son aquellos que tienen acceso a una formación en entrenamiento musical, por lo que estos programas pueden ser aplicados a cualquier nivel socioeconómico. Y por otro lado, los antecedentes también muestran tratamientos que son intensivos y que son poco aplicables a la cotidianidad de los chicos. Nosotros lo que hicimos fue agarrar los contenidos de la currícula escolar del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, en este caso, por lo que estos programas podrían ser aplicables a cualquier contexto escolar en la provincia de Buenos Aires también. Bueno, acá les dejo, primero, muchas gracias por escucharnos, por la paciencia, y ahí les dejo nuestras redes sociales, por si quieren comunicarse con nosotros. Nada más, muchas gracias. Bueno, María, muchas gracias, súper claro todo, incluso a pesar de las dificultades técnicas. Así que si les parece, pasamos al próximo trabajo, tratar de ir acortando un poco el tiempo. Se llama El proceso de toma de decisiones complejas, podría ser primado por la repetición y por el contenido emocional con efectos a largo plazo. Un trabajo realizado por Franco Agustín Bernal, Tomás Alves Algueiro, Axel Brotowski, Ayelen Caramés y Pablo Nicolás Fernández La Rosa. Es un trabajo que va a presentar Franco Agustín Bernal, así que le cedo la palabra a él. Bueno, perfecto. A ver si lo pueden ver. Sí, lo ven. Perfecto. Me pongo el timer como para no pasarme los 15 minutos. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, como recién dijo María. Y bueno, voy a hablar de lo que dijo Florencia recién, ¿sí? Sobre 2 tipos de priming que podrían estar actuando en la toma de decisiones futuras. Bueno, este proyecto se enmarca dentro del Laboratorio de la Conciencia, ¿sí? En el IFIBIN, el Instituto de Fisiología y Biología Molecular de Neurociencias, en Ciudad Universitaria, dependiente de CONICET UBA. Además, este trabajo tiene otros experimentos acompañados. Justamente Tomás va a hablar a continuación de cómo se enmarcan estos experimentos cognitivos en un estudio social, ¿sí? Basado en los procesos electorales de 2019 en Argentina, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a hablar rápidamente de lo que son, me voy a correr, algunos tipos de decisiones, ¿sí? Hay decisiones, nosotros tomamos decisiones todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, como puede ser, por ejemplo, decidir levantarse o no de la cama, que a veces cuesta, si te bañás o desayunás, cambiar el orden, qué asiento en un colectivo utilizás, ¿sí? Cuando te subís, si es que usás colectivo, y si usás baño público, qué mingitorio o baño usar, ¿sí? Por otro lado, hay otro tipo de decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, dónde nos gustaría viajar, qué carrera nos gustaría elegir, o qué candidato elegir en una elección presidencial, ¿sí? Como dije, se podrían clasificar a grandes rasgos en 2 tipos de decisiones distintas. Por un lado, las decisiones simples, como las primeras que mostré, que suelen caracterizarse por ser rápidas, donde se prioriza el bajo tiempo de respuesta, ¿sí? Y en principio no tienen consecuencias aparentes en el corto o largo plazo, en ese individuo. Por otro lado, hay decisiones complejas, que, a diferencia de las anteriores, se caracterizan por priorizar una precisión en la respuesta y no el bajo tiempo en efectuar la toma de decisión. Y en este caso se es consciente de las consecuencias que puede tener dicha elección, ¿sí? Por otro lado, también es importante hablar de que hay estímulos ambientales y sociales que modulan
la toma de decisiones, ¿sí? Y la condicionan. Estos estímulos pueden ser percibidos de manera consciente o inconsciente, y en el caso de estímulos sociales suelen estar sujetos a la subjetividad de otros individuos de esa sociedad, ¿sí? También es importante hablar de lo que es el priming, ¿sí? Bueno, el priming es una forma de memoria implícita, ¿sí? Es decir, que no tiene, como dice ahí, no tiene una evocación consciente. Es un estímulo que puede modular tanto la percepción, el procesamiento o la elección en una toma de decisiones. Y en este caso, vamos a ver que la presentación de estímulos visuales y semánticos de manera previa a lo que sería la señal que va a ser una tarea, podría actuar como un priming y modular a nivel de, ahí dice procesamiento cognitivo, la toma de decisiones futuras, ¿sí? Acá hay un ejemplo muy simplificado que tiene que ver con los Simpsons, en el cual Homero, en su día a día, se levanta, va al trabajo y a lo largo del día ve presentaciones visuales de cosas que le gustan, como la cerveza o las rosquillas. En este ejemplo simplificado, veríamos que simplemente por la presentación en carteles, visuales y demás, podría, a lo largo del día, cuando él llega a la casa y quiere hacer algo, comer o tomar la cerveza, tendería a elegir lo que más vio. Esto es una versión simplificada. Déjenme que tengo que admitir a alguien. Lo cual tendría a elegir la cerveza por el simple hecho de esa presentación reiterada. Esto sería como uno de los tipos de priming que vamos a ver a continuación. Bueno, con respecto a la metodología y los resultados preliminares, voy a hablar de los experimentos y dar los resultados abajo de cada uno. Algo importante a destacar es que estos experimentos originalmente iban a ser presenciales en el IFIBINE, y por cuestiones pandémicas tuvimos que trasladar toda una plataforma virtual, lo cual nos dio ciertas ventajas, como por ejemplo al tener un alcance de una población mayor. Bueno, vamos con el experimento 1. En este experimento tratamos de evaluar el primer priming que mencioné, que fue por frecuencia de exposición, ¿sí? Para esto llevamos adelante un paradigma, ¿sí? Se llama paradigma de inducción de toma de decisiones dentro del laboratorio, y utilizamos el mismo diseño experimental para los distintos experimentos. ¿En qué consistió? Bueno, en primer lugar, se eligieron 4 rostros de una base de datos, se eligieron al azar y por exclusión, es decir, no se repiten entre los distintos ensayos, y estos rostros se presentaron en este experimento con distintas frecuencias, ¿sí? Como pueden ver ahí. Un rostro aparece 12 veces, otro rostro apareció 6 veces, y otros 2 una sola vez cada uno. Esta presentación fue aleatorizada, ¿sí? Y cada rostro, o sea, cada presentación duró 200 milisegundos. Luego de esa presentación continua y reiterada de esos 4 rostros, se les pidió a los participantes que elijan uno de los rostros. Y acá es un punto importante, porque aparecen los 2 grupos experimentales, ¿sí? Nosotros a un grupo experimental les preguntamos, o les dimos la tarea de simplemente a cuál elegís, considerado esto una posible decisión simple, y por otro lado, a otros participantes les dimos la pregunta a cuál elegís para una tarea importante, simulando ser una toma de decisión compleja. Luego de ese estadio de toma de decisión, les preguntamos, o les pedimos que indiquen la confianza con la cual realizaron esa elección, ¿sí? Bueno, acá hay unas características. Algo importante también es que los rostros fueron creados digitalmente, ¿sí? Y bueno, vamos a los resultados preliminares. En este experimento, si vemos el eje Y sería la proporción de elección, diferenciando entre la distinta frecuencia de presentación de los rostros, ¿sí? Como dije antes, uno se presentaba 12 veces, otros 6 y otros 2 una sola vez. En estas figuras agrupamos a los que aparecen una sola vez, dado que es una elección bastante baja. Lo que vemos es que si separamos entre los 2 grupos experimentales que mencioné, al cual se le pregunta a un grupo a cuál elegís y a otro a cuál elegís para una tarea importante, vemos que el NST, a cuál elegís, simplemente a cuál elegís, vemos que a medida que aumenta la frecuencia de presentación, aumenta la proporción de elección, siendo esta diferencia significativa con el otro grupo en la frecuencia de presentación de 12. Por otro lado, vemos que, algo importante, es que esta diferencia dentro de un mismo grupo, ¿sí? El NST, el oscuro, es significativa entre 12 y 1. ¿Sí? Por otro lado, si vemos al otro grupo, el blanco, no hay diferencias dentro de ese grupo para las distintas frecuencias, ¿sí? Sin embargo,
el tiempo de respuesta mostró ser significativamente mayor para el grupo tarea importante, el blanco. Bueno, del experimento anterior hicimos otros dos, donde cambiamos una de las condiciones experimentales que tenían que ver con el tiempo de presentación. Yo antes les dije que los rostros estaban en pantalla, cada presentación era de 200 milisegundos, y en estas dos versiones lo cambiamos, ¿sí? En una condición que llamamos subliminal, el tiempo fue de 20 milisegundos, el de la izquierda, lo que en pantalla a la izquierda, y la otra condición fue la que llamamos condición duradera, donde el tiempo de presentación fue de 2000 milisegundos. Si nos enfocamos en la condición subliminal, vemos que la proporción de elección y los resultados en general fueron muy semejantes a los que mostré recién, en el sentido de que el grupo tarea simplemente a cual elegís, el NST, a medida que aumenta la proporción de presentación, la frecuencia de presentación, perdón, aumenta la proporción de elección, ¿sí? Siendo significativo con el otro grupo para esa frecuencia de presentación. Lo mismo pasa con el grupo tarea importante, el ítem blanco, donde no se mostraron diferencias significativas entre las distintas frecuencias de presentación en la proporción. Y el tiempo de respuesta también fue semejante en el sentido que fue significativamente mayor para el grupo tarea importante. Ahora, si vamos a, y acá nos corren las cámaras, si vamos a el priming por repetición a 2000 milisegundos en la condición duradera, vemos que los resultados son parcialmente semejantes, dado que, si vemos la proporción de elección, no se observaron diferencias significativas entre los grupos para las distintas frecuencias de presentación, ni tampoco dentro de un mismo grupo para las distintas frecuencias, ¿sí? Pero si vemos el tiempo de respuesta, vemos que es significativamente mayor, al igual que en los otros experimentos, las otras versiones, se me fue el mouse, ahí está, es significativamente mayor para el grupo tarea importante, ¿sí? Bueno, con respecto, ahora vamos al experimento 2. En este experimento se utilizó el mismo diseño experimental con algunas diferencias, ¿sí? En este caso, lo más visual es que los rostros ahora van a estar acompañados de una pequeña frase, ¿sí? Entre 5 y 7 palabras. Y los rostros ahora, en vez de aparecer con distintas frecuencias, con distintas frecuencias de presentación, van a aparecer la misma cantidad de veces, 5 veces cada uno, dando un total de 20 presentaciones igual que antes, ¿sí? Antes era 12, 6, 1, 1, ahora es todo 5. Lo que va a cambiar, en este caso lo mismo que antes, los rostros son elegidos en una base de datos por exclusión, ¿sí? No se vuelven a repetir entre los ensayos experimentales, ni en toda la secuencia cuando la persona hace el experimento 1 y el 2, ¿sí? Son distintos rostros. Lo que va a cambiar es el contenido semántico que tienen las frases, ¿sí? Las frases se clasificaron en 3 tipos, ¿sí? Positivas, con contenido emocional positivo, negativo o neutro. Un rostro va a estar acompañado únicamente por frases positivas, ¿sí? En este caso sería negro, otro por negativas, otro por neutras, y un cuarto rostro con una mezcla de estas valencias, ¿sí? Pero balanceados, ¿sí? 2 positivas, 2 negativas y una neutra. Es importante destacar que en este experimento se hace evidente la coyuntura, o no la coyuntura, sino la perspectiva o la visión política que tiene el experimento, ¿sí? Que de esto va a hablar mejor después Tomás. Después el diseño sigue siendo el mismo, termina la presentación, se les pide, separando los grupos experimentales, que elijan uno de los rostros, y luego indicar la confianza con la cual hacen esa elección. Bueno, si vemos los resultados preliminares, vemos que la proporción de elección, ¿sí? Separando entre los rostros que tienen un contenido emocional únicamente positivo, negativo, neutro y mixto, y separando entre los grupos, vemos que en ambos casos la proporción de elección es significativamente mayor para los rostros que tienen únicamente contenido positivo, ¿sí? Tanto para el grupo tarea importante como tarea no especificada, con respecto a los demás rostros. Y el tiempo de respuesta no mostró diferencias significativas entre ambos grupos. Bueno, después de hacer estos experimentos, nos preguntamos cómo podría actuar este efecto de priming, que aparentemente actuaría, viendo los experimentos anteriores, en ambos grupos en distintas condiciones, cómo actuaría a largo plazo, en una memoria a largo término. Y para esto lo que hicimos fue también utilizar
la internet para poder realizar los experimentos, pero en vez de ser una versión online donde la persona lo hacía, simplemente entraba al link y lo hacía, lo que hicimos fue hacer una condición que llamamos semipresencial, en la cual hubo una videollamada, 2 días consecutivos, en 2 sesiones, en este caso fue conmigo, donde el primer día realizaron el experimento 1 y 2 de igual manera que lo que expliqué anteriormente, y el día 2 se hizo un test de memoria, ¿sí? Lo que vemos, los resultados preliminares, mejor dicho, de este experimento semipresencial fue que evaluando el premio por repetición, ¿sí? En el día 1, los resultados se asemejan a lo que mostré anteriormente, ¿sí? Donde vemos que el grupo de tarea no especificada, a medida que aumenta la frecuencia de presentación, ¿sí? 12, 6, 1, a medida que vamos hacia 12, la proporción de elección aumenta, igual que antes, siendo significativo dentro del mismo grupo, entre la frecuencia de presentación 12 contra los de 1, ¿sí? Y en el mismo sentido, pasa lo mismo con el otro grupo experimental, ¿sí? Donde vemos que no hay diferencias significativas entre las distintas frecuencias de presentación para ese grupo. Y al igual que antes, el tiempo de respuesta fue significativamente mayor para el grupo tarea importante, ¿sí? Bueno, ahora si vemos el día 2, no es lo mismo, dado que vemos que no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos, ¿sí? El más oscurito dentro de estos dos sería el de tarea no especificada en la segunda sesión, y el más clarito de los dos sería el de tarea importante. Vemos que no hay diferencias para las distintas frecuencias, ni tampoco en el tiempo de respuesta. Y en este caso, dado que es un test de memoria, evaluamos el ratio de memoria, ¿sí? Donde vimos o cuantificamos en esta figura cuánto coincidían los rostros que elegían el segundo día con los que habían elegido el día anterior, ¿sí? Y en este caso, vimos que el grupo de tarea importante tendía a tener un ratio significativamente mayor, ¿sí? Bueno, ahí admito a alguien más. Bueno, y luego realizaron el experimento 12 que mencioné anteriormente, ¿sí? En la videollamada. Y los resultados también se parecen mucho a los que mostré anteriormente, en el sentido de que la proporción de elección fue significativamente mayor, ¿tá? Con respecto a la de los rostros asociados únicamente a contenido positivo, con respecto a los demás rostros, ¿sí? En ambos grupos experimentales. Algo también a mencionar es que en esta figura no mostramos a los rostros que tienen asociado contenido emocional negativo, dado que no se eligieron ninguna vez, ni en la primera sesión ni en la segunda, ¿sí? Y el tiempo de respuesta no mostró diferencias significativas entre ambos grupos. Ahora, si vamos al día 2, vemos que el grupo tarea importante tendió a elegir significativamente menos al rostro que tenía asociado contenido positivo, eligió el día 1, ¿sí? En los otros casos no se observaron diferencias significativas, y el ratio de memoria resultó ser menor para el grupo tarea importante. Si lo ven, el ratio de memoria en este caso es opuesto al anterior, ¿sí? En este caso el grupo tarea importante tendería a recordar menos, ¿sí? Que en el anterior, que recordaba más con respecto al otro grupo. Lo cual podría hablarnos de una posible interacción entre el tipo de priming que estamos hablando y el tipo de tarea, ¿sí? Bueno, por último, a los participantes de este experimento semipresencial les preguntamos cuáles fueron sus motivos de elección en ambos días. Lo llamativo de esta figura es que el grupo tarea no especificada, ¿sí? el gris, tendió a elegir en el segundo día más por las características del rostro con respecto al grupo tarea importante. Mientras que, por otro lado, el grupo tarea importante, el blanco, tendió a elegir más por memoria por sobre el otro grupo, ¿sí? Algunas conclusiones que se pueden sacar de estos resultados preliminares es que ambos tipos de priming podrían modular la toma de decisión, como vimos en el experimento 1 y 2 y en el primado de la protermia. El primado por frecuencia de exposición, ¿sí? El primero que les mostré, el experimento 1, no sucedería en los participantes cuando se les informa que la elección es para una tarea importante, ¿sí? Donde vemos que no haya diferencias entre las distintas frecuencias de presentación, que serían las barras blancas.
En tercer lugar, ante un primado por exposición, el tiempo de respuesta es mayor cuando se especifica la tarea, que si bien no veíamos diferencias en la elección entre distintas frecuencias, el tiempo de respuesta mostraba ser significativamente mayor para ese grupo. Y por último, podría, con lo que mencioné recién, podría haber una interacción entre el tipo de priming y el tipo de tarea, ¿sí? en un procesamiento de diferencia en la consolidación de la memoria de largo término, ¿sí? Para poder igual, hace falta varios estudios para poder concluir más, pero estos son los resultados y las conclusiones preliminares, ¿sí? Bueno, muchas gracias y ahora le dejo a Tommy. Bueno, Franco, muchas gracias. Sí, como adelantaste vos, pasamos ahora al trabajo modulación social en el proceso de toma de decisiones durante un proceso electoral. Es un trabajo realizado por Tomás Alves Algueiro, Franco Agustín Bernal, Damián Furman, Juan Manuel Pérez y Pablo Nicolás Fernández La Rosa, y lo va a presentar Tomás, así que le cedo la palabra a él. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí, yo voy a seguir en la misma línea de lo que acaba de exponer Franco. Es básicamente la otra parte del mismo trabajo. Así que me gustaría empezar repasando un poco lo que nosotros consideramos como decisiones complejas, que básicamente sus características son que, que requieren una alta demanda cognitiva y una reflexión prolongada en el tiempo. Y esto es básicamente porque la precisión es la variable fundamental de este tipo de decisiones, es más importante que la velocidad, y esto a su vez tiene que ver con que las consecuencias de estas decisiones tienen relevancia, digamos, tienen importancia para las personas que toman estas decisiones. Es decir, es más importante tomarse el tiempo necesario para poder elegir aquella opción que sea más beneficiosa, que pueda ser más beneficiosa para la persona, que responder rápido. Entonces, las hipótesis principales del proyecto, que abarcan tanto la parte que explicó Franco como esta otra parte, son las que se muestran acá, que la exposición sistemática, es decir, continua a un estímulo, podría inducir un fenómeno de priming que incida sobre la toma de decisiones, y la otra hipótesis sería que el carácter emocional asociado a ese estímulo o a un estímulo podría también influir en la decisión. Lo que nosotros hicimos en esta parte del trabajo fue aprovechar las elecciones presidenciales del 2019 para intentar contrastar estas hipótesis. Entonces, las hipótesis aplicadas al proceso electoral podrían reformularse de la siguiente manera. La frecuencia de mención de los candidatos se asocia positivamente con la familiaridad y la probabilidad de voto, pensando en la familiaridad como qué tan frecuente es para las personas observar la imagen del candidato o candidata en sus vidas cotidianas o sus nombres. Y la otra hipótesis sería que la valencia emocional menos negativa se asocia positivamente con la confianza y la probabilidad de voto. Y hablamos de valencia emocional menos negativa en lugar de hablar de valencia emocional positiva, porque en general en los medios de comunicación, cuando un determinado titular o artículo periodístico se refiere a una persona de manera negativa, suele ser más evidente, más claro que cuando se refiere de manera positiva. Entonces, hablando en términos de índice de negatividad, pensamos que, digamos, formulando la hipótesis de esa manera iba a ser más sencillo el análisis posterior. Entonces, lo que hicimos en el periodo electoral de 2019 fue, por un lado, encuestas online, en las cuales preguntamos acerca del nivel de confianza, familiaridad y probabilidad de voto que tenían las personas encuestadas hacia los distintos candidatos y candidatas, tanto a presidente como a vicepresidente. Estas encuestas las contestaron alrededor de 2.500 personas y personas de todas las provincias, es decir, llegamos a todas las provincias del país. Además de preguntar por estas tres variables, lo que hicimos fueron preguntas para poder caracterizar la población encuestada de manera socioeconómica, preguntando por el clase social autopercibido, por el nivel educativo máximo alcanzado y por la fuente de ingreso económico. Y por otro lado, para la caracterización política, preguntamos a las personas si se consideraban personas apolíticas, neutrales o políticas, por un lado, y por otro lado, si se consideraban de derecha, de centro o de izquierda. Preguntamos también si tenían afiliación partidaria, los motivos de su voto y qué medios de información utilizaban para informarse, principalmente acerca de los candidatos. Lo otro que hicimos durante el periodo electoral de 2019 fue armar una base de datos, de artículos periodísticos de los principales diarios del país, tratando de que sean, digamos,
de cubrir un amplio espectro ideológico y que sean todos diarios de alcance nacional. Eso es lo que se muestran acá. Esta base de datos se pudo crear gracias a la colaboración de 2 personas del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, quienes escribieron un algoritmo para poder armar esta base de artículos de manera automática. O sea, hubiera sido un trabajo muy arduo tener que hacerlo manualmente. La base de datos quedó finalmente con alrededor de 22.500 artículos, de entre el 21 de septiembre y el 27 de octubre de 2019. Y básicamente lo que hicimos con esos artículos fue, por un lado, estimar la frecuencia de mención que había de los distintos candidatos y candidatas, de las fórmulas presidenciales, y por otro lado, un análisis de sentimiento de los titulares de las noticias. Entonces, los resultados preliminares, por un lado de los resultados de las encuestas, lo que se puede ver acá en el gráfico de arriba es un análisis de cuadrados mínimos, que lo que muestra es que la confianza y la familiaridad fueron las variables que tuvieron mayor potencia explicatoria hacia la varianza de la variable probabilidad, muy por encima del resto de las variables evaluadas como edad, género, motivos del voto, autopercepción política y demás. Y el gráfico de abajo lo que muestra son las medias de probabilidad de voto, confianza y familiaridad de los distintos candidatos, entre las cuales encontramos diferencias significativas a través de un test de Kruskal-Wallis, que es un test no paramétrico, porque había algunos supuestos que no se cumplían en estos datos, como por ejemplo la distribución normal. Después, en base a los resultados del análisis de los artículos periodísticos, por un lado, la frecuencia de mención. Lo que se ve acá en el gráfico de la izquierda es el porcentaje de artículos de los diarios que mencionan al menos una vez a cada candidato a presidente o a vicepresidente, es decir, a las fórmulas presidenciales. Y lo que se puede ver en el gráfico de la izquierda es que claramente la fórmula de Alberto Fernández y la de Mauricio Macri están muy por encima de la del resto. Es decir, que esa diferencia podría estar generando en la población una especie de prime que termine generando efectos en la elección. Y en el gráfico de la derecha lo que se ve es el número de menciones por artículo. Acá lo que se ve, digamos, de distinto respecto al gráfico de la izquierda es que Alberto Fernández está también por encima de Macri, lo cual nos dice simplemente que Alberto Fernández tiene mayor número, o tuvo mayor número de menciones por artículo. Pero en total, más o menos, se los menciona a ambos y a sus fórmulas presidenciales más o menos la misma cantidad de veces, o la misma proporción de veces dentro de cada diario. En cuanto a la valencia emocional, lo que se demuestra acá es el número de titulares con valencia positiva, negativa o neutra hacia las distintas fórmulas. Esto, en un principio, se intentó aplicar un algoritmo de análisis de sentimiento, pero no se puede aplicar correctamente porque era un algoritmo creado para analizar Twitter. Y como los tweets están redactados muy diferente a artículos periodísticos, el algoritmo no funcionó. Entonces lo que hicimos fue el paso previo a la generación de un algoritmo de este tipo, que es buscar personas que puedan etiquetar estos titulares como positivos, negativos o neutros. Lo que les dijimos fue que lo etiqueten como positivo, por ejemplo, si percibían que ese titular favorecía la imagen del candidato o candidata que mencionaba. Eso sería positivo. Negativo sería que el titular desfavorece la imagen de ese candidato o candidata. Y neutral sería ninguna de las dos, es decir, que simplemente el titular describe un hecho asociado a ese candidato, pero sin una valencia ni positiva ni negativa. Alrededor de 2.250 titulares de los que teníamos en la base de datos mencionaban directamente o indirectamente a los candidatos y candidatas a vicepresidente y a presidente, y también a sus bloques políticos. Y bueno, lo que se muestra acá básicamente es el resultado de esas etiquetas que pusieron las personas que etiquetaron. Entonces lo que resalta acá es que, bueno, tanto para la fórmula de Alberto Fernández como la de Mauricio Macri, para los 3 tipos de valencias, el número de etiquetas fue mayor. Esto obviamente tiene que ver con que la frecuencia de mención hacia esos candidatos y sus fórmulas fue superior al resto. Pero además lo que se puede remarcar acá es que la valencia positiva de la fórmula de Alberto Fernández es superior a la de Macri, y por otro lado la valencia
digamos, negativa, medida en número de etiquetas negativas, de la fórmula de Mauricio Macri es superior que la de Alberto Fernández, lo cual está, digamos, de alguna forma relacionado con los resultados que terminó teniendo la elección. Después, lo que realizamos fueron análisis cruzados. Por un lado, específicamente para los resultados de las encuestas, en el gráfico de la izquierda, lo que se ve es una matriz de correlación, dos matrices de correlación, una entre probabilidad de voto y confianza y la otra entre probabilidad de voto y familiaridad. Bueno, lo que se ven, lo que se identifican con los colores es el coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Cuanto más intenso sea el rojo, más fuerte es la correlación positiva, cuanto más intenso sea el azul, más fuerte es la correlación negativa. Y lo que se puede ver a simple vista es que las correlaciones parecen ser más intensas entre probabilidad de voto y confianza que entre probabilidad de voto y familiaridad, ¿no? Por la intensidad de los colores. Eso mirando así en general. Aunque para ambos tipos de correlaciones, la mayoría de los análisis vienen significativos, lo cual se muestra con los puntitos blancos. Algo para remarcar acá sobre cómo se hizo esta matriz de correlación es que, digamos, cada cuadradito representa el coeficiente de correlación, el cual se obtuvo a partir de correlaciones intrasujeto. Es decir, por ejemplo, la probabilidad de voto hacia Alberto Fernández de una determinada persona que contestó la encuesta, se estableció esa correlación con la respuesta del mismo sujeto hacia, por ejemplo, la confianza de Gómez Centurión. Entonces, con todos esos puntos de todos los sujetos que contestaron la encuesta, se calculó ese coeficiente de correlación, que en este caso es fuertemente negativo. En el gráfico de la derecha, en cambio, lo que se hizo fueron también una matriz de correlación, pero ahora cruzando los resultados de las encuestas con los resultados de los análisis de artículos periodísticos. Lo que resalta de este gráfico, de esta matriz, es que, por un lado, la correlación entre la familiaridad y la frecuencia de mención dio significativa, lo cual tiene que ver con nuestra hipótesis que relacionaba esas dos variables. Por otro lado, también observamos que la confianza tuvo una correlación significativa con el número de titulares positivos, lo cual concuerda de alguna forma con nuestra otra hipótesis. Por otro lado, la familiaridad y la confianza, la media, eso no lo dije, pero es la media de la familiaridad y de la confianza, tiene una correlación significativa con la media de la probabilidad de voto, lo cual se puede ver acá. Los cuadraditos grises lo que representan es, digamos, tuvimos un error, una incongruencia al calcular el coeficiente de Spearman en estos casos, nos daba 1 el coeficiente, pero no significativo, lo cual es incongruente. Entonces, lo que hicimos fue calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que en este caso no sería del todo correcto, porque, como dije antes, hay supuestos que no se cumplen, como por ejemplo la distribución normal de los datos, pero calculando ese coeficiente nos dio muy cercano a 1 y significativo, con lo cual pensamos que de todas maneras las correlaciones marcadas con los cuadraditos grises igualmente son significativas y altas y positivas. Y lo último que quiero mencionar es que la media de la familiaridad, la media de la confianza y la media de la probabilidad de voto se estarían correlacionando, digamos, significativamente con los gastos de publicidad de los distintos partidos, lo cual se puede ver acá, acá y acá, y con los resultados electorales, ¿no? Como se puede ver acá, acá y acá. Estos últimos dos datos, los resultados electorales y los gastos de publicidad, se pueden observar en los gráficos de abajo a la izquierda. Y para finalizar, simplemente quería aclarar un par de cosas. Por un lado, que estos son análisis preliminares, es decir, todavía los análisis definitivos están en curso, en vistas de una próxima publicación. Pero si bien estos son análisis preliminares, todavía muestran cierto apoyo a las hipótesis planteadas. Y por otro lado, otra cosa importante de aclarar es que esta parte del trabajo es un estudio observacional, es decir, que no estamos buscando en ningún momento explicar relaciones de causalidad entre variables, ni tampoco hablar de efecto de algunas variables sobre otras, sino simplemente aportar información relevante, aportar una dimensión de complejidad social al proyecto que
esperamos nos permita interpretar los resultados de los experimentos cognitivos que mencionó Franco a un nivel más alto de complejidad y más cercano a lo que sería el entorno habitual de las personas, como puede ser un proceso electoral. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Tomás, muchas gracias a vos por tus aportes. Y les recordamos nuevamente que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, nos vamos a intentar dejar para el final, lo pueden escribir en el chat y los retomamos al final de todas las ponencias. Ahora, si les parece, pasamos a la última ponencia de la mañana. La va a estar presentando nuestra co-coordinadora de esta sala, Verónica Adriana Ramírez y Eliana Ruetti, un trabajo llamado El procesamiento emocional de niñas y niños desde diferentes niveles de organización, análisis de las trayectorias de la frecuencia cardíaca. Que cuando quieras, Vero, te escuchamos. Bien, muchas gracias por la presentación. Entiendo que ahí están viendo bien mi pantalla. Cualquier cosa me avisan, por favor. Sí, se ve perfecto ahora. Bien, bárbaro, gracias. Bueno, nosotros trajimos este trabajo, ahí el título, lo acaba de presentar Flor perfectamente, para que me voy a poner el relojito para no pasarme, ahí está. Sin embargo, la idea es que sea algo más reflexivo, ¿sí? Reflexionar sobre estas cuestiones, ¿sí? Sobre el procesamiento emocional, la necesidad de encontrar, de hacer análisis en diferentes niveles de organización, y como ejemplo traemos un caso, ¿sí? Un estudio, una partecita de un estudio que hicimos en relación a lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? En este sentido, este trabajo es más para dialogar que para traer datos duros, si bien hay algo por ahí. Esperen que ahí está. Bien. Primero que nada queríamos dejar marcada ahí nuestra postura de cómo conceptualizamos las emociones y cuál es nuestra definición al respecto. Nosotros las tomamos como fenómenos complejos que tienen una duración limitada, y lo que nos interesa es que desencadenan cambios en diferentes niveles de organización, como estábamos diciendo, en este caso fisiológico, que es el autonómico, lo que vamos a tratar de frecuencia cardíaca, cognitivos, sí, es sabido, está ampliamente estudiado el tema de la diferente modulación en lo que es, por ejemplo, memoria, atención, en otros procesos también, ya lo hemos visto en esta mesa anteriormente, pero bueno, esos son los más conocidos. Y con lo que hablamos de conductuales nos referimos específicamente a expresiones faciales, a lo postural, ¿sí? Y algo importante remarcar que se presentan ante estímulos que tienen que resultar significativos para la persona, ¿sí? O sea, tiene que haber un proceso de evaluación, ¿sí? Lo que se conoce como appraisal o valoración emocional, mediante el cual ese estímulo es evaluado, ¿sí? Este proceso en realidad no es un proceso, sino que son un montón de procesos de appraisals que se realizan, hay como ya estudiados más de 10, son algunos automáticos, ¿sí? Son muy rápidos, son secuenciales, y la gran mayoría son no conscientes, ¿sí? Pero hay procesos de appraisal, pre-appraisal, que se generan a partir de un estímulo. Bueno, como dice ahí, se comienzan a desarrollar en los primeros años de vida, por eso nosotros vamos a traer acá este estudio en niñas, y tiene una función las emociones netamente adaptativa y comunicacional, no nos vamos a detener ahí. Algunas cuestiones que nos interesaba como traer, sumar a esta reflexión sobre el procesamiento emocional, es esta idea del procesamiento preferencial de lo que son estímulos emocionales frente a no emocionales o neutros. ¿Sí? Esto es lo que ya, como también han mencionado antes algunas compañeras, es lo que está estipulado en la literatura. Ahora bien, esto está modulado por algunos factores, ¿sí? Los traigo acá, los dejo ahí en la pantalla, pero me interesa como armar grandes grupos para no meternos en cada uno de esos y extendernos, ¿sí? Dentro de esos encontramos ampliamente todo lo que es diferencias individuales, ¿sí? Diferencias, por ejemplo, en lo que es la reactividad personal, ¿sí? No es lo mismo, algunas personas son más reactivas que otras, tanto en su funcionamiento fisiológico como en la expresividad comportamental, ¿sí? Después tenemos también algunas cuestiones propias del estímulo, como pueden ser sus características físicas, de tamaño, de forma, de brillantez, de color, de lo que fuere, y si ese estímulo está presentado en un determinado contexto, que puede ser más o menos ecológico, ¿sí? Como dijimos, si es más o menos relevante para la persona, y así varios, ¿sí? Bien, particularmente entrando en lo que es frecuencia cardíaca, habíamos dicho que es una medida de la reactividad autonómica, ya se usa hace varios años para estudiar procesos tanto emocionales, que es lo que vamos a
encontrar acá como cognitivos, ¿sí? Frente a tareas cognitivas, frente a una determinada demanda cognitiva, también hay modificaciones en lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y a grandes rasgos, en lo que respecta a lo que es el procesamiento emocional, lo que se sabe, lo que está estudiado, es que la frecuencia cardíaca resulta más elevada frente a estímulos emocionales, frente a no emocionales o neutros, y que ya dentro de lo que es el procesamiento emocional, los estímulos negativos tenderían a elevar más la frecuencia cardíaca que los estímulos positivos, ¿sí? Eso es lo que estaría ahí en. Bien, como les decía, traemos acá este estudio con su objetivo, su metodología, pero no es más que una excusa, ¿sí? Como traer como si fuera un ejemplo, para que pensemos sobre algunas cuestiones que vamos a traer más adelante, ¿sí? Pero les menciono brevemente de qué va este estudio. La intención fue analizar las trayectorias de la frecuencia cardíaca ante una tarea tipo Stroop, ¿sí? Como les mencionamos, en niñas de entre 4 y 8 años. Seleccionamos una muestra de 40 niñas, y esta tarea cognitiva, ahora la vamos a ver un poquito mejor, pero básicamente estaba en dos condiciones, y la es que tuviera diferente contenido emocional. Entonces, utilizamos por un lado la tarea tradicional de Bright y Diamond, ¿sí? Especialmente adaptada para niñez, pero la intención es que no requiera capacidad lectora, así como es la tarea normal de Stroop, que incluye palabras. Y por el otro lado, hicimos una adaptación, que ahora vamos a ver en qué consiste, para incorporarle contenido emocional. Bien, la tarea tipo Stroop, como se sabe, lo que hace es evaluar flexibilidad e inhibición cognitiva, ¿sí? Entonces tiene en esta versión de Bright Diamond, la presento rapidito por las dudas, 3 bloques. Uno congruente, en el cual se presenta como estímulo un corazón, esto que vemos aquí, se pide que se presione el botón del mismo lado, ¿sí? Luego un bloque incongruente, donde se presenta como estímulo una flor, que es esto que intentamos hacer acá, y se pide que se presione el botón del lado contrario, del lado opuesto, ¿sí? Todo esto está bastante amañado ahí para que se vaya entendiendo a estas edades. Y luego el bloque mixto, que es donde básicamente se presentan estas demandas de flexibilidad e inhibición cognitiva, donde se presentan los dos estímulos, ¿sí? Sucesivamente, y la persona tiene que cambiar de una consigna a la otra. Entonces, como dijimos, esta que veíamos acá es la versión tradicional, no emocional, y luego tenemos la adaptación que hicimos del contenido emocional. La intención general fue hacer una modulación emocional más de corte situacional, contextual, ¿sí? En función de lo que veíamos antes también, de que un gran modulador de el procesamiento emocional era justamente el contexto y la relevancia que pudiera tener un determinado estímulo para la tarea, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no nos interesaba presentar tal vez como son paradigmas clásicos de modulación emocional, presentar fotos o videos previo a la tarea, sino que nos interesaba que fuera algo que estuviera, que fuera inherente a toda la tarea. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue incorporarle una historia que le diera cohesión, que le diera un sentido, básicamente, a lo que estaban jugando. Entonces, bueno, por ejemplo, este era el juego, lo que tenemos acá a la derecha, es el juego del cumpleaños, entonces el Stroop era el juego de los globos, entonces ellos elegían los globos, la intención era elegir los globos para un cumpleaños, y también tenía un componente interactivo, ¿sí? Donde ellos elegían cuál era este estímulo, eran estímulos equivalentes, digo, que sirvieran para la tarea tipo Stroop, pero elegían la forma niñas, ¿sí? Bien, entonces pasando a resultados, pero de nuevo, esto recuerden, la idea es usarlo como excusa. Tenemos en el eje de abscisas todo lo que es el tiempo, bueno, lo que está chiquitito son los diferentes ensayos del Stroop, que no me interesaba detenerme ahí, por eso lo puse bien chiquitico para que no se vea. Y en el eje de ordenadas tenemos el promedio de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Abajo, o en medio de una especie de naranja, están las frecuencias cardíacas de lo que es la condición neutra, y arriba en verde lo que tenemos es la condición emocional, ¿sí? Algunas cuestiones a aclarar. El primer punto son las frecuencias cardíacas basales, que se calcularon como el promedio de la frecuencia cardíaca de los 2 minutos previos al inicio de la tarea, ¿sí? Y si bien está esta diferencia que está acá, o sea, se ven en diferentes lugares, pero no es una diferencia estadísticamente significativa, eso se evaluó con una prueba TEP. Y luego nos interesa marcar dos cosas. Primero que, si miramos así a grandes rasgos las dos curvas, ¿sí? Siguen el mismo patrón, lo cual era importante para comprobar lo que es la estructura de la tarea. ¿Sí? Cuando uno hace una pequeña modificación, aunque sea esto de los estímulos, es importante ver, bueno, ¿se está midiendo lo mismo, efectivamente, o la modificamos tanto que no?
y más o menos sigue el mismo patrón, por ende sigue la misma estructura. Acá está, bueno, está todo muy achicado, sí, lo vemos bien achicado, que si pudiéramos nada, enfocarnos en cada bloque, por ejemplo, se vería mejor, pero bueno, es un montón de tiempo. Y por el otro lado, lo que hicimos fue un análisis y encontramos diferencias significativas entre estas dos curvas. Y sobre eso me voy a detener porque ¿qué significa encontrar diferencias significativas entre esas dos curvas? Bueno, ¿qué pasó? Teníamos todos estos datos y nos interesaba analizarlos de alguna forma. Para eso empezamos a leer, como hacemos todos, supongo, leer, preguntar, hablar con gente que esté trabajando en lo mismo, que tenga este mismo tipo de datos. ¿Qué hacemos? Le preguntamos a gente de estadística. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y nos encontramos con estas preguntas que dejo ahí, que utilizamos como disparadores. O sea, hay una única forma de analizar la frecuencia cardíaca. Según cómo lo analicemos, el resultado va a ser el mismo, o sea, la conclusión va a ser la misma, nos va a seguir dando en el mismo sentido. Todas las conceptualizaciones que hicimos previas acerca de qué eran las emociones, ¿sí? Cómo estaban conceptualizadas, bueno, se reflejaban en estos análisis estadísticos que estábamos desarrollando acá. ¿Hay alguno que es mejor o más apropiado que otro? ¿Sí? Por eso nos fuimos preguntando. Entonces, para traer ya la discusión de lo que fuimos pensando, y que de nuevo lo dejo acá como para una reflexión conjunta y que sigamos hablando al respecto, lo que encontramos es que no hay un consenso de cómo deberían analizarse las frecuencias cardíacas, ¿sí? Y que hay muchos, o sea, por más que sea la misma pregunta de investigación, hay diferentes enfoques analíticos, diferentes enfoques estadísticos, ¿sí? O sea, ampliamente diferentes, ¿no? Diferentes formas de llegar al mismo resultado, sino que conceptualizan diferente a los procesos, y los resumimos básicamente en dos tipos de abordajes. Uno más sincrónico, ¿sí? Que simplificamos en pre-post-intervención, podrían ser diferentes grupos, pero bueno, como que con puntos aislados en los cuales se recogía una frecuencia cardíaca y se hacía un promedio normalmente, y uno más longitudinal, en el cual se analizaban, ¿sí? Se tenía en cuenta toda esta curva que veíamos, ¿sí? Pueden ser análisis más tipo de clustering, y se analizaba como toda la frecuencia cardíaca, intentando encontrar más estas cuestiones quizá más ligadas a lo que es reactividad emocional, ¿sí? Ver diferentes patrones en los cuales se presentan estas frecuencias cardíacas. Ahora bien, nosotros lo que pensamos es, teniendo en cuenta todo lo que presentamos antes y las características complejas y temporales de lo que es el procesamiento emocional, esto que dijimos de, bueno, hay procesos de appraisal que son secuenciales, podemos tener procesos de reappraisal, y si estamos hablando de toda una inducción emocional situacional, que va a estar a lo largo de toda la tarea, no va a ser algo puntual como ver una foto, un video, lo que fuere, previo y ya, deberíamos tener en cuenta un análisis más longitudinal, ¿sí? Bien, entonces, como resumencito y de nuevo, para ni extendernos ni meternos mucho, ¿qué hicimos acá? ¿Cómo habíamos llegado a estos resultados? Bueno, intentamos básicamente plasmar, volcar, ¿sí? Todas nuestras conceptualizaciones previas, todas las ideas que teníamos sobre cómo eran las emociones y el procesamiento emocional, intentamos que eso se refleje también en lo que es el abordaje estadístico, ¿sí? Entonces, primero lo que hicimos fue calcular una tasa, ¿sí? En lugar de usar la frecuencia cardíaca directa. Esto es algo que sí se ve en algunos trabajos, no en todos, ¿sí? Quizás algunos que tienen más una impronta más más médica, quizás, bueno, se usa directamente la frecuencia cardíaca, y a nosotros en sí no es algo que nos interese tanto, o sea, sí nos interesa ver que esté bien su funcionamiento cardíaco, pero en sí no nos interesa tanto la frecuencia cardíaca directa, sino cómo va cambiando esa frecuencia cardíaca, y la variación. Entonces, lo que se hace es una comparación contra la frecuencia cardíaca basal. Esto nos da una idea también de la reactividad individual, o sea, nos permite como borrar estos procesos de reactividad, y a la vez estas cuestiones del desarrollo. Nosotros estamos trabajando acá, por ejemplo, con chicos de 4 a 8 años, ¿sí? No es lo mismo la frecuencia cardíaca a los 4 años que a los 8 años, y si seguimos después va cambiando muchísimo, todo dentro del funcionamiento normal autonómico, ¿verdad? Entonces, digo, se necesita trabajar con tasas. Y por el otro lado, teniendo en cuenta esto de que estamos trabajando con procesamiento, o sea, al trabajar con diferente contenido emocional, lo que buscamos es una modulación. De nuevo, no nos interesa tanto cuál es la frecuencia cardíaca o la tasa en particular que se haya elegido, sino cómo va cambiando. ¿Sí? Por eso es que decidimos trabajar con rangos, ¿sí? O sea, ver cómo era la frecuencia cardíaca, segundo a segundo, trial a trial, digo, la ventana temporal que cada quien elija. Acá nosotros trabajamos con trial por trial. Eso
en comparación con la frecuencia cardíaca basal, ¿sí? Para ver básicamente cuál era esta intención de variación. Uno esperaría que haya más variabilidad en una condición emocional, como habíamos dicho, esta es positiva, pero podría ser negativa también, que en una condición neutra, ¿sí? Si no hay más, si no está esa diferencia, básicamente no podríamos estar hablando ni siquiera de una modulación, de que haya ocurrido la modulación emocional. Y luego dejo ahí como a título informativo, que de nuevo no era la intención meternos con eso plenamente, que bueno, lo que hicimos fue una comparación en realidad de bloque por bloque, e incluso hay algunos bloques en los cuales todas las diferencias entre esta curva es significativa y en otros no, en realidad. Por ejemplo, en los bloques en los primeros bloques, ¿sí? El bloque incongruente al principio, para los primeros ensayos, en esos puntos hay diferencias en las frecuencias cardíacas, ¿sí? Probablemente porque se ve este impacto del contenido emocional, pero luego cuando se va complejizando, ¿sí? Ya hacia el final, se fijan, va como incrementándose la frecuencia cardíaca en las dos condiciones, justamente por esto que hablábamos de que la frecuencia cardíaca también incrementa por la demanda cognitiva. Lo que vemos es que esta demanda cognitiva, que es mucho más la exigencia en el bloque ya mixto, en el cual tiene que ir cambiando una consigna a la otra, aparte de ya el cansancio, ¿verdad? Ahí ya no hay diferencias entre las dos condiciones, ¿sí? Lo que veríamos es que, bueno, la demanda cognitiva es como que se lleva toda esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ya para terminar, y no devorarme más, la intención de nuevo era reflexionar sobre la importancia de llevar esta conceptualización de, nosotros acá estamos trabajando con procesamiento emocional, pero digo, podría ser cualquier proceso, ¿sí? Incluso algunos procesos cognitivos, la importancia de volcar nuestras conceptualizaciones, no solo en el diseño metodológico, que eso es algo que quizá paramos un montón a pensar, bueno, ¿cómo va a ser esto? Esta metodología, este diseño me permite abordar esto, me permite mostrar estas diferencias, va a ser un buen diseño, un mal diseño, para eso paramos un montón. Ahora, a veces quizás a la hora de pensar un determinado abordaje analítico, un poco seguimos por inercia, por lo menos era lo que nos pasaba a nosotras hasta que decidimos parar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Está por encontrarnos con un montón de datos nuevos, de este índole nuevo. Entonces eso, la importancia de volcar nuestras conceptualizaciones tanto en el diseño metodológico así como en el estadístico, y dejamos ahí, que no lo vamos a tratar hoy, pero también la importancia de abordar diferentes niveles de organización. Como les decía al principio, nosotros hicimos como ejemplo, pero esto también ocurre tanto en lo cognitivo como en lo comportamental o conductual, ¿sí? De nuevo, no hay ningún nivel de organización que deba primar sobre el otro, son importantes por igual, y lo importante es eso, poder hacer una integración para hacer un abordaje integral justamente de este procesamiento emocional en este caso, pero de los procesos en general, para no dejar nada por fuera, para intentar tener una visión lo más amplia posible, ¿sí? Bueno, muchas gracias, no nos extendemos más por ahora, dejo ahí mi mail y dejo de compartir. Bueno, gracias, Vero, por tu trabajo, súper claro, es muy interesante. Y si te parece, ahora, bueno, antes les quería agradecer a todos y a todas por participar, súper interesantes también todas las ponencias. Si te parece, Vero, pasamos ahora al espacio de debates. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pueden abrir el micrófono o dejarlo por el chat. Tengo entendido que ya hay una pregunta, pero que Tomás ya la pudo responder, que si les parece, si alguno tiene una pregunta. Acá hay una pregunta para vos, Verón, que la leo, de Pablo Nicolás Hernández la desarrollo Lanzosa. un poco. Ah, dale, buenísimo, te escuchamos entonces. No sabía ni cómo formular la pregunta y intenté formularla de esta manera mientras terminabas vos tu presentación, pero simplemente era preguntar si habían analizado, o sea, lo que se ve en la curva, ¿no? Es que una variable aumenta y aumenta la otra variable, o sea, hay como una coherencia en el comportamiento de las dos variables, ¿no? ¿Sí? En las dos condiciones. O sea, lo que presentaba la curva es, estábamos comparando lo que es la condición emocional y la condición neutra. La variable era el promedio de la frecuencia cardíaca, traía la tabla era siempre, en el Stroop.
Ah, está bien, está bien. Está bien. No, no, me había quedado con una falsa idea de que quizá la curva de abajo era los ensayos del Stroop, algún tipo de variable que extraían del Stroop. No, no. Eran eso, la misma variable justamente y comparada en las dos condiciones. Por eso nos interesaba marcar que el patrón era similar, que no se llega a apreciar acá, porque estaba todo muy comprimido en un montón de ensayos, son como 5 minutos, pero básicamente para ver que eso, que mantenía la misma estructura y seguía estrupeando igual. Entonces, no vale mi pregunta, simplemente como un aporte, quizás, un aporte para que ustedes tendrán en la búsqueda de análisis. Un primer análisis que se me ocurre, que podría ser muy funcional para esto, es de series temporales. Sí, yo Es creo a lo que vamos. está un poco al tanto, porque un poco lo hemos charlado, pero ahí, de hecho, conozco gente que trabaja en series temporales si necesitan charlar con... Bueno, Fede Holic, por ejemplo, ahí vos lo conocés también. Trabaja con series temporales, de otras cosas. Bueno, sí, le voy a hablar seguramente. Por eso sí, es un poco la intención, pasar análisis de series temporales, lo que nos pasaba también un poco, y otro es hacer análisis más de clúster, pero un poco lo que nos pasaba también es que, nada, como la mayoría de acá supongo pandemia, y pensábamos tener más datos de los que tenemos, o sea, mayor cantidad de casos de los que tenemos, y también eso, cuando tenemos varias medidas, se empiezan a perder algunas, y no tenemos tantos casos como nos gustaría. Entonces, ver bien eso, que N necesitamos en cada caso, seguro le voy a estar consultando sobre esto. Gracias. Si no hay preguntas, yo tengo cosas que me anoté en papel, cual sea mayor. Yo podría hacer una pregunta sencilla, igual de la primera presentación de Verónica Díaz. Es bastante sencillo igual. Hay uno de los análisis que hicieron que analizaban la lideración de la improvisación, ¿no? Si no me equivoco, cómo aumentaba el liderazgo de la improvisación de ciertos individuos en individuos, tanto en los juveniles, o sea, las personas jóvenes como adultas. Mi pregunta era, ¿qué características o qué criterios tomaron para considerar ese liderazgo? Ah, el líder. Sí. Cuando observamos los videos, el líder nosotros lo tomamos como aquella persona que propone algo desde lo musical y eso que está proponiendo los compañeros lo toman. Lo pueden reproducir casi de forma igual o les hacen alguna variación, ¿no? Que es algo que ocurre generalmente en la improvisación. Pero es eso, es el que los compañeros tomen algo que haya propuesto alguna de los compañeros, y eso para nosotros lo consideramos como líder. Perfecto, gracias. No, por favor. Yo tengo también una pregunta para el mismo trabajo que me anoté. Para la parte de que tienen que repetir el patrón, no sé si es que una sola vez lo repitieron o varias veces. El patrón es cortito. Sí. Entonces la investigadora lo que hace es repetirlo durante 3 minutos. Las personas lo que hacen es escuchar el patrón, y a los más o menos, ya en la tercera repetición ya se lo aprenden. Tanto adultos mayores como jóvenes, ya es simple, de hecho es un patrón que testeamos mucho para lograr eso. Ya en la tercera reproducción ya se lo aprenden, es más o menos entre los primeros 20 segundos ya lo aprendieron y ya después lo único que hacen es repetirlo constantemente. Casi no hay margen de error, ni en adultos mayores ni en jóvenes. Claro, para hacer un patrón muy sencillo, pueden aprenderlo fácilmente. Buenísimo. Sí, totalmente. Claro, pues yo lo que pensaba era que, digamos, para patrones quizás más complejos, sobre todo los adultos que tienen más dificultad para adquirir ese tipo de habilidades de memoria,
quizás en ese caso tenían que repetirlo muchas más veces para poder incorporarlo, pero claro, al ser sencillo, Sí. con un par de repeticiones cercanas. Buenísimo, gracias. Exactamente. Sí, sí, sí. Quedan unos últimos minutitos, si alguno tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Yo tenía también una pregunta para el trabajo de Verónica, así que la terminamos de bombardear, pobre, con esto. Habías mencionado que estas categorías analíticas las habían creado. A mí me interesaba saber, conocer un poquito más cómo había sido ese procedimiento de creación, que se había De creación. Es, Estudios sobre interacción social a través de experiencias musicales hay poco. Hay más sobre, no sé, por ejemplo, conversaciones, hay estudios más y entonces, una parte fue leyendo los antecedentes sobre qué se analiza cuando dos personas están hablando, que es un concepto que nosotros tomamos en musicoterapia. Cuando se improvisan es como que hay una comunicación, entonces por eso fuimos a esos papers. Encontramos algunas categorías, como por ejemplo el contacto visual es algo que analizan todos los investigadores. Y después hicimos una primera observación de los videos, como de forma general, sin analizar persona por persona, y ahí nos quedamos con lo que para nosotros era como sobresaliente. Yo presenté 6 categorías, en el trabajo original son muchas más categorías. Pero la conformación de estas categorías fue de la observación general de los videos y quedarnos con lo sobresaliente, además de esta información que sacamos de los antecedentes. Ese fue más o menos el proceso de conformación. No sé si respondo a tu pregunta, Ver. sí, totalmente. Muchas gracias. Perfecto. No, Interesante. ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿Se puede seguir o estamos en tiempo? Yo creo ¿Una más? yo tengo todavía una pregunta más, pero, Yo también tengo algunas más. pero no quiero acaparar, así que vaya. Yo tengo una pregunta para el trabajo de María, ¿puede ser? Te quería consultar acerca de, primero, habías mencionado que la muestra con la que trabajaste es de nivel socioeconómico bajo, ¿puede ser? Sí. Y ahí mi pregunta es cómo evaluaban eso, y si esas condiciones no podrían llegar a ser quienes explicasen algunas incongruencias o algunas cosas que presentaste en los resultados como vos misma, como inquietudes que fueron surgiendo. Por ejemplo, bueno, igual sabes que conozco el trabajo, pero las variaciones que encuentran en el interior de los grupos de 4 y el grupo de 5, y también las diferencias entre 4 y 5, a mí lo más llamativo del trabajo es esto, ¿sí? Que no haya un desempeño superior, bastante superior en los niños de 4 años, siempre vinculado a memoria, pero en general es una característica que suele pasar en relación a cualquier proceso cognitivo. Y si esto no podría estar de alguna forma interactuando con las condiciones de vida de estos niños o algo, como para poner a jugar algún otro nivel de organización, justamente como mencionó Vero en el último trabajo, que podría estar interactuando ahí en los resultados. Bueno, Más que nada gracias. una reflexión, ¿no? Ni siquiera una pregunta, era un compartirlo. Bueno, en primer lugar, para los datos sociodemográficos los sacamos de un cuestionario que se les hizo a las familias. Nosotros para medir nivel socioeconómico solamente tomamos 2 variables, el ingreso familiar y el nivel educativo de los padres, que sabemos que se discute un montón acerca de la insuficiencia en muchos casos para determinar el nivel socioeconómico, pero bueno, es como con los datos con los que contábamos. Y con respecto a las diferencias entre los grupos, sí. Nos pasó en un trabajo anterior que por cuestiones de administración con los jardines, los grupos controles cayeron
en escuelas con un nivel socioeconómico más bajo que los grupos con tratamiento. Eso obviamente nos dimos cuenta después de que analizamos la sociodemografía, buscando a ver qué podía explicar los resultados, y lo que encontramos fue que posiblemente las diferencias no se debían al entrenamiento, o podrían no deberse al entrenamiento, sino al nivel socioeconómico. Los grupos contrarios se desempeñaron realmente muy por debajo de los otros grupos en ese estudio, y sí, fue algo que tomamos en cuenta. Lo que hicimos fue repetir el estudio en todos los grupos organizados en un mismo colegio, y bueno, los resultados claramente fueron diferentes. Sí, es una medida que tenemos en cuenta y que a nosotros nos ha pasado, que ha explicado nuestros resultados, y bueno, tuvimos que rehacer todo el trabajo en base a... Así que sí, es un factor que tenemos en cuenta y que luchamos para corregir los datos necesarios para evaluar el nivel de manera adecuada, digamos. Ok, gracias. Incluso nosotras que trabajamos en temas similares, con variables muy parecidas a los trabajos que tienen ustedes, nos ocurre que nos es muy difícil encontrar con otros instrumentos, por eso preguntaba, que haya homogeneidad a nivel de condiciones de vida dentro de una misma muestra, básicamente dentro de los mismos jardines, ¿sí? Tenés una variabilidad alta en general, y en relación a las condiciones de vida de los hogares también, en particular, ¿no? Y entonces esto puede estar ahí, no sé si ensuciando, pero aportando un poco de complicación al momento de interpretar los resultados. Sí, sin igual a dudas. De hecho, sí, es una dificultad grande por la falta de información acerca de algunas otras variables que podrían estar interviniendo. Sí, totalmente. Gracias. Gracias a vos. Vera, no sé si tenías alguna otra pregunta. Parece que hacemos la última y estábamos cerrando. Sí, tengo una pregunta para Franco, pero le voy a pedir por favor que en cualquier momento que haya malinterpretado algo del diseño, me interrumpa y me lo aclare, porque es sumamente posible que haya pasado eso. ¿Sí? Entiendo que ustedes tuvieron un diseño en el cual una primera parte fue, nos pasa a muchos, ¿no? Una primera parte fue presencial y después hubo que continuar por videollamada, o sea, virtual. No. No, entonces ya está. No, igual se presta confusiones el nombre que le dimos, que es semipresencial. En realidad yo lo llamaría online sincrónico, en el sentido de que fueron 2 sesiones por videollamada, las dos. El día 1 realizaron los mismos experimentos que otros participantes hicieron de manera sincrónica, es decir, nosotros compartíamos el link y la gente que lo recibía podía hacer el experimento en las condiciones que quisiera, o sea, no podemos controlar eso. La versión llamada semipresencial, lo que hacíamos era una videollamada, ¿sí? Para también fijar las 2 sesiones a 24 horas de diferencia, para poder estudiar esto a largo término, y además me permitía también, siendo la persona que entrevistaba, entre comillas, a los participantes, ver un poco las condiciones donde estaba realizando el experimento. Si bien ellos después, cuando yo les pasaba el link, porque fue toda una base de datos distinta a esta, yo los ingresaba a la base de datos de la página para que puedan realizarlo, y después les compartí el siguiente link para que no lo hicieran cuando quisieran, sino en la siguiente sesión. Podía evaluar las condiciones, o sea, el ambiente en el que estaba, si era un lugar tranquilo, cómo se veía la persona, se había descansado bien, demás. Igual eso ellos lo podían declarar de manera escrita y anónima en el formulario previo y posterior al experimento. Bien, gracias. ¿Y estos datos, de estas dos formas semipresencial, o sea, se analizaron juntos o se compararon de alguna forma? ¿Qué 2 maneras decís vos? ¿Las 2 sesiones? O sea, sin entender cómo era. No, claro, lo que entendí es que a algunas personas se les mandaba un link e ingresaban ahí, y ustedes no podían controlar las condiciones. Eso fue, sí, te dejo terminar, por supuesto. Y eso fue la primera sesión, y era toda una misma condición. Y luego en la segunda sesión, ahí sí ustedes les evaluaban por videollamada
y ahí podían controlar todo. No, o sea, se entiende igual la confusión. Originalmente, cuando llevamos toda una plataforma virtual, nosotros difundimos en un link donde las personas hacían los dos experimentos en seguidilla. El experimento 1, que evaluamos el priming por frecuencia de exposición, y el segundo experimento de semántica emocional. Incluso el orden de estos dos experimentos estaba aleatorizado. Si podía tocar primero el 2 y después el 1 o viceversa. Eso fue lo primero que hicimos. Después evaluamos la condición subliminal y duradera, todo online. Si nosotros difundíamos por mail, por redes sociales los links, la gente entraba a la página, completaba cierta información y hacía los experimentos. Ahí nosotros no pudimos controlar nada. Incluso tuvimos ciertos criterios de inclusión, donde nosotros si veíamos que la persona tardaba 3 minutos en elegir un rostro era porque capaz no estaba prestando mucha atención al experimento, o al final de cada experimento se hace un test atencional, donde poníamos algunos de los rostros que habían aparecido en el largo de los ensayos y otros novedosos, y tenían que elegir los rostros. Y si no pasaba ese test atencional, no se incluía ese participante en el análisis posterior. Ahora, una vez hecho todo eso, dijimos, bueno, queremos estudiar el primado a largo término. Y para eso no nos parecía apropiado simplemente compartir el link y suponer que la otra persona va a esperar 24 horas para poder hacerlo. Entonces dijimos, bueno, largamos un Google Form donde la gente se anotaba, creo que le pedimos la información de mail y capaz número telefónico, y después yo me comunicaba con ellos, arreglaba 2 días seguidos, cuando pudieran, y a la primera sesión realizaban los mismos experimentos que las otras personas, porque además era condición que no hayan participado previamente en experimentos de laboratorio, ¿no? Entonces, esa persona yo arreglaba, teníamos la primera sesión, por ejemplo, en el día lunes, en un horario, a las 10 de la mañana, duraba más o menos media hora, 40 minutos, la primera sesión donde realizaban los 2 experimentos, yo los ingresaba a una base de datos aparte, me aparece un link individual para esa persona, ellos ingresaban, completaban un formulario pre-experimento, hacían el experimento, terminaba la primera sesión y al día siguiente yo me comunicaba de vuelta, entramos a una videollamada, les compartía el link del segundo día y ahí realizaban lo que sería el test de memoria. ¿Sí? Sí. Eso sería. Perfecto. No, eso anula la pregunta que iba a venir. Así que muchas gracias. Listo, ok, no, por nada. Bueno, no sé si pudieron ver el chat, que les compartí toda la información del panel que empieza ahora a las 11. Si quieren participar, te esperamos en el próximo. Y bueno, creo que hablo en nombre de Vero también, y agradecerles a todos y a todas por el tiempo, el intercambio de la participación. Fueron muy interesantes todas las ponencias, que bueno, gracias, y esperamos verlos y verlas en el próximo panel que empieza ahora a las 11, en un ratito. Dale, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias a todos.